trastorno disfórico premenstrual, ya es el tema del día de hoy. ¿No? Acá tenemos el contenido, son los temas específicos que vamos a tratar. ¿Ya? Y bueno, como una pequeña introducción, recordar que la dismenorrea se ha definido como una menstruación dolorosa. Es una de las afectaciones ginecológicas más común que afectan a las mujeres. Tiene una prevalencia entre el 17 y el 90%. Algunas mujeres experimentan dolor que es relativamente mínimo, mientras que otras, el dolor es tan significativo que limita su estilo de vida, ¿no? Sus actividades diarias. Hasta el 15% de las mujeres con dismenorrea también van a experimentar síntomas de gravedad suficiente como para ausentarse del trabajo, de las escuelas o de alguna actividad que ellos realicen. La dismenorrea a menudo no se informa ni se trata bien. Pensamos que es algo normal. La mujer dice, tengo cólico, estoy con la regla, y simplemente piensan que es algo normal, se toman un pequeño analgésico y ahí queda. Sin embargo, el manejo adecuado de la dismenorrea va a mejorar la calidad de vida en general. Muy bien, la dismenorrea primaria, ¿no? La definición de la dismenorrea primaria es el dolor con la menstruación para la cual no hay ninguna anormalidad subyacente. ¿Ok? Es el dolor que se inicia con la menstruación y no hay una causa evidente no hay otra causa subyacente que pueda explicar este dolor. En cambio, la dismenorrea secundaria es el dolor asociado a condiciones tales como endometriosis, una enfermedad pélvica inflamatoria, miomas, una infecciones urinarias, la cistitis, etc. La dismenorrea es una causa común de dolor pélvico. Afecta negativamente en la calidad de vida, afecta las actividades diarias y produce un gran ausentismo a actividades de esta persona, ¿no? Los factores de riesgo que tenemos es edad menor de 30 años, un índice corporal menor de 20 kilos por metros cúbicos, fumadoras, ya que una menarquia antes de los 12 años, ciclos largos o sangrados de larga duración, historia de abuso sexual, baja paridad, cambio de estilo de vida, poco soporte social, socioeconómico bajo y que tenga desórdenes del comportamiento. Ya. Acá la etiología de la dismenorrea se basa principalmente en una sobreproducción del cuerpo de prostaglandina. Hay mayor prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos, que son mediadores de la inflamación. O sea, hay una respuesta exagerada. Se cree que las concentraciones anormalmente elevadas de prostaglandinas, que son vasoactivas en el endometrio, inducen a un estado de hipercontractibilidad del miometrio, llevando a una isquemia e hipoxia del músculo uterino. Las contracciones uterinas tienen una duración variable y a veces intensas, y esto es lo que produce el dolor. El aumento de la vasopresina circundante, ¿no? Las prostaglandinas van a producir, primero, cambios en la motilidad uterina. Si hay cambios en la motilidad uterina, ¿qué va a pasar? La motilidad uterina está alterada, aumento de la frecuencia de las contracciones, hay una arritmia en la peristalsis uterina, hay un aumento en el tono uterino en reposo, mayor de 10 unidades de mercurio, aumento de la fuerza de contracciones uterina, mayor de 120. ¿Ok? También pueden haber cambios vasculares locales, que hay vasoconstricción, disminución de flujo por presión del miometrio, aumento del consumo local, por lo tanto, isquemia, una angina uterina, dolor. Cambios neurosensoriales, hipersensibilidad de las fibras nociceptivas a los nódulos, a los productos de la muerte celular. Por lo tanto, todo esto nos conlleva a que haya dolor por una hipercontractibilidad del miometrio, por isquemia de partes del útero. Por lo tanto, el diagnóstico se presenta al inicio de los ciclos ovulatorios, lo cual usualmente ocurre entre 6 y 12 meses de la menarquia, incluso hasta los siguientes 2 años. El dolor está caracterizado por ser de tipo cólico, de intensidad fluctuante, con el inicio del dolor antes de la menstruación y puede durar hasta 72 horas después. Esto es característico, ¿no? O sea, me va a venir la regla, un día antes me está doliendo y me duele 1 o 2 días después de la regla. El dolor es localizado en la región suprapúbica, que se irradia hacia la espalda, en la parte superior o inferior. Tiene un pico entre las 24 a 36 horas desde el inicio de la menstruación y su duración es raramente después de algunos días. Es el dolor básicamente con la menstruación. Algunas veces incluyen algunos síntomas adicionales, como son náuseas, vómitos, diarrea o una distensión abdominal, ¿no? Dentro del examen físico, ¿no? Nosotros vamos a encontrar una paciente que se queja del dolor. ¿Okay? Por lo tanto, uno de lo que debemos hacer nosotros
es hacer una correcta historia, ¿no? Mencioné si el dolor va o no va con las reglas de inicio 1 o 2 días antes, ¿no? Y que se prolonga 1 o 2 días después. Y hay ciertas recomendaciones que tenemos, ¿no? Si no tenemos, para ya dar un manejo a esta paciente, intervenciones no farmacológicas, ya tenemos que hacer que cambie un estilo de vida, tenga ejercicio, calor local, dietas, vitaminas, ya, y cierto tipo de alimentación, ¿no? Aceite de pescado, quión, sí. En las intervenciones conductuales para cambio de su estilo, técnicas de relajación, ya ejercicios de la masa. Si bien es cierto, el ejercicio de la masa es para el parto, para que le enseña cómo respirar, cómo mantener, también puede estar asociado en esto para controlar técnicas un poquito más sofisticadas como hipnosis, que no está muy comprobado. Y básicamente la medicación, ¿no? AINES, anticonceptivos, progestágenos, inclusive estatopolíticos. ¿Ya? Entonces, dentro de todo, se repite, ¿sí, no? Entonces, según hay guías para adultos que nosotros manejamos, ya va a depender de la calidad y el grado del dolor, ¿no? Le vamos a dar un anticonceptivo, le vamos a dar un antiinflamatorio para calmar el dolor, ¿no? Y básicamente vamos estudiando la causa. ¿Ya? Acá tengo algunos antiinflamatorios, ¿no? Más conocidos, ¿no? Es el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? El ketoprofeno, ¿ya? Derivados del ácido fenámico, ¿ok? La indometacina, diclofenaco, todos los AINES se pueden dar, se pueden manejar, ¿no? De acuerdo, hay pacientes que antiguamente me tomo un Ponstan y me calma, perfecto, es parte del tratamiento. ¿Ya? Entonces, la dosis del ibuprofeno, 800 inicialmente, seguido de 400, 800 cada 8 horas, hasta que sea necesario, ¿no? Naproxeno, ácido fenámico, el Celecoxib, ¿no? El Celecoxib ha demostrado un buen efecto actualmente, ¿no? Y es uno de los últimos que se está utilizando para esta patología, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya la fisiopatología que ya lo mencionamos, ¿no? Y tenemos otros tipos de inhibidores del COX, ¿no? El piroxicam, ácido mefenámico, todos estos actúan para disminuir el dolor. ¿Ya? Hay algunos estudios que mencionan que el dienogés para el tratamiento de este tipo de dismenorrea también es efectivo, ¿no? Entonces, para eso vamos ya con un anticonceptivo tipo dienogés. La dismenorrea ocurre a lo largo de los periodos de la adolescencia, maduración sexual, climaterio, y se incluso llega hasta la menopausia, ¿no? Hasta que la mujer deja de menstruar, ¿ya? Y por lo tanto requerimos un control a largo plazo. El etinestreno se sabe que tiene un riesgo de trombosis, ¿no? Por lo tanto, la paciente no debe fumar. El tratamiento más común de la dismenorrea primaria es el AINE, ya lo mencionamos, el ibuprofeno, naproxeno, ácido fenámico. Pero algunas mujeres no responden o no toleran, ¿no? Inhibidores de prostaglandinas. Los anticonceptivos orales se utilizan a menudo en estas mujeres como tratamiento secundario. En este estudio, el dienogés a pacientes cuya puntuación de dismenorrea era al menos 3, aunque usaban analgésicos como AINE diario, o sea, no había un efecto, ya se pensó que el dienogés era más eficaz que los analgésicos y en dosis bajas para el alivio del dolor en pacientes con dismenorrea primaria. Además, la dismenorrea primaria, que a menudo se encuentra en mujeres jóvenes, puede ser un signo importante de futura endometriosis, ¿ya? Y se vio que la seguridad y eficacia del dienogés a una dosis de 1 miligramo por día durante 52 semanas en pacientes con dismenorrea, el número medio de días con sangrado genital alcanzó su punto máximo en la semana 8 y disminuyó. El sangrado era más probable que ocurriera en pacientes con dismenorrea secundaria que en aquella dismenorrea primaria. Este estudio mencionó ya y disminuyó la cantidad de sangrado, al disminuir la cantidad de sangrado, la cantidad de días y por lo tanto también indirectamente disminuyó el dolor. Muy bien. Dentro del manejo, ya se han puesto tratamientos quirúrgicos para la dismenorrea primaria. Sin embargo, una revisión sistemática o un estudio no encontró pruebas suficientes para recomendar el uso de la ablación del nervio uterosacro, ablación por histeroscopía o la neurotomía presacra para la dismenorrea. Los procedimientos definitivos irreversibles como la ablación o incluso la histerectomía no deben considerarse en pacientes adolescentes, ¿no? Lógicamente. La terapia eléctrica transitaria neuronal tampoco fueron recomendados. ¿Ya? Entonces, el efecto hasta ahorita es para dismenorrea intensas, es el AINE, ya anticonceptivos orales, ¿no? Y se está todavía viendo el efecto del dienogés. En cambio, la dismenorrea secundaria ya aparece después de la pubertad. No suele ser un hecho aislado, sino que indica una patología ya propiamente ginecológica. Podría ser endometriosis, ¿no? La adenomiosis, que es un tipo de endometriosis, alguna malformación uterovaginales,
¿no? En general se consideran como dismenorrea orgánica, con una causa orgánica. Las dismenorreas secundarias se acompañan de otras manifestaciones, como metrorragias, dispareunia, dolor a la relación sexual, y dolores no cíclicos. La endometriosis, hay que recordar que es una patología frecuente en la mujer en edad de procrear, un 15-20%, ¿ya? Donde hay presencia de tejido endometrial ectópico en otras áreas. Cuando está en el interior del miometrio, llamamos adenomiosis, que es un fenómeno fisiológico a partir de los 40 años, pero antes no, y antes sí causa dolor. Esta mucosa está sometida al ciclo hormonal, así durante la regla el tejido endometrial sangra, independientemente de dónde esté localizado, y provoca inflamación local y provoca dolor. El tiempo medio que pasa entre la primera consulta y el diagnóstico de una endometriosis es alrededor de los 9 años. Parte de las dismenorreas, los síntomas que pueden asociarse son dispareunia profunda, dispuria, disquesia rectal, dolor pélvico crónico y infertilidad, ¿no? Entonces va a depender de dónde esté localizado. Cuando la endometriosis se localiza en el endometrioma. Ok, ¿no? Entonces acá tenemos una adenomiosis, que es el contenido de focos endometriósicos en la pared miometrial. Muy bien. Los DIU no hormonales, el tejido intrauterino DIU de cobre, origina en ocasiones dismenorreas y hasta metrorragias, sangrados, ¿no? La anamnesis permite demostrar que la presencia del dolor apareció tras la colocación del DIU, ¿no? Entonces el tratamiento es sencillo, se retira. Los miomas uterinos, ¿ya? Los miomas uterinos, un minuto por favor, estoy en una clase, llamo. Los miomas uterinos están presentes en el 20-50% de las mujeres en edad de procrear. Los miomas son tumores benignos, caracterizados por la proliferación de células musculares, de músculo liso. Pueden originar dolor sin relación con el ciclo, ¿no? Generalmente un mioma subseroso pediculado puede complicarse por torsión, puede haber dolor de presión brusca, raramente por compresión de un órgano vecino, ¿no? Si es un mioma de un tamaño considerable, puede presionar, por ejemplo, la vejiga y causador de la vejiga. En la parte posterior, perdón, aló, estoy en una clase, no puedo contestar. ¿Ya? Los miomas, sean cual sean, pueden también complicarse por una necrobiosis, ¿no? Aséptica o no. Los pólipos endometriales, ¿no? Los pólipos se desarrollan a expensas del endometrio y están constituidos por tejido endometrial. Su pedículo puede ser corto o largo, lo que a veces permite su vibración a través del orificio cervical. Puede ser como un mioma, un pólipo abortado, ¿no? Se ve en la parte. A pesar de que casi siempre se presentan por menometrorragias, provocan en ocasiones dolores de tipo contracciones uterinas, que son dolores de expulsión. Ya, sobre todo si el pólipo es voluminoso, se encuentra cerca del cuello uterino. Normalmente, ya el pólipo es totalmente asintomático. Cuando produce síntomas es hemorragia, o cuando estamos mencionando, quiere como abortar, entre comillas, se va hacia la parte cervical. Lo que duele, ¿no? Es la dilatación del cuello, ¿no? En el aborto lo que duele es eso, ¿no? Entonces se producen contracciones y esa es una causa de la dismenorrea, ¿no? Entonces, características distintivas de la dismenorrea primaria y secundaria, ¿no? Comparándolas, el inicio de edad en la dismenorrea primaria es entre los 16 a 25 años. En cambio, en la dismenorrea secundaria hablamos de 30 a 45 años. El inicio del dolor en la dismenorrea primaria es justo antes del inicio del sangrado. En la dismenorrea secundaria es usualmente progresa durante la fase lútea, ¿ya? La fisiopatología en la dismenorrea primaria es un exceso de prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Es una sobredimensión de esto y produce una reacción exagerada. En cambio, en la dismenorrea secundaria es de acuerdo a la patología que está asociado. Los síntomas en la dismenorrea primaria generalmente son autolimitados, generalmente dura de 1 a 3 días, usualmente responde a AINES o anticonceptivos. El sangrado menstrual puede ser normal o incluso leve. En cambio, la dismenorrea secundaria va a estar asociada a las características según la enfermedad que está asociada. Generalmente son resistentes a AINES o AOCOS, ¿no? Y usualmente con sangrados abundantes. Los signos en un examen físico de una dismenorrea primaria es normal,
En una dismenorrea secundaria va a depender estrictamente de la patología asociada, si es un mioma, si es un pólipo. Bueno, la edad ya la mencionamos, ¿no? El síndrome premenstrual, ¿no? ¿Qué es el síndrome premenstrual? ¿No? El síndrome premenstrual es un trastorno recurrente de la fase lútea, caracterizado por irritabilidad, ansiedad, labilidad emocional, depresión, edema, dolor mamario y cefaleas. Un 20-50% de las mujeres en una edad reproductiva tienen un síndrome premenstrual. 5% tienen la forma severa que se llama trastorno disfórico premenstrual. ¿No? Se desconoce la causa del síndrome premenstrual. Se postulan posibles causas como múltiples factores endocrinos, una predisposición genética, deficiencia de serotonina, posible deficiencia de magnesio y de calcio. Los síntomas y síntomas más comunes es que la paciente esté irritable, ansiosa, agitada, enfadada, enojada, insomnio, dificultad para concentrarse, letargia, depresión, cansancio extremo. Causa retención de líquidos, por lo tanto tiene edema, hay un aumento transitorio de peso, hay una turgencia y dolor de mamas, una mastalgia. Puede haber pesadez, opresión pélvica y con lumbar. Ya síntomas más inespecíficos, dolor de cabeza, vértigo, parestesia en extremidades, inclusive puede haber un síncope. Puede haber palpitaciones, estreñimiento, náuseas, vómitos y cambios en el apetito. También puede haber acné y neurodermatitis. Y el trastorno disfórico premenstrual ya se ha caracterizado como una forma grave del síndrome premenstrual. El humor es marcadamente depresivo, también aparecen síntomas de ansiedad, está muy irritable, muy emocionalmente inestable. Inclusive una de las características de este síndrome disfórico, que es la parte severa de un síndrome premenstrual, es que hay pensamientos suicidas. ¿Ya? El interés por las actividades diarias disminuye, los síntomas suficientemente graves como para interferir con su rutina diaria o el funcionamiento global. Hay una afección grave, angustiante, incapacitante y a menudo poco diagnosticada, ¿no? El diagnóstico, ya según la COGS, define el síndrome premenstrual como la presencia de al menos un síntoma durante la fase lútea del ciclo que conduce a un deterioro significativo en el funcionamiento. Las mujeres con depresión y trastornos de ansiedad pueden presentarse creyendo que tienen un síndrome premenstrual, pero puede ser una patología psiquiátrica o psicológica. El diagnóstico puede ser difícil porque las mujeres con depresión, trastornos de ansiedad, pueden tener una exacerbación premenstrual de sus síntomas. Muy bien, acá están los criterios, ¿ya? Uno de estos criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Por poner la ansiedad, marcada tensión, ¿no? De cada uno de lo que hemos, fatiga, cualquiera de estos síntomas nos puede dar el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial se realiza según los criterios y que requieren 5 o 11 síntomas de la síndrome premenstrual, incluye un síntoma afectivo para hacer diagnóstico. Estos síntomas deberían estar ocurriendo durante la mayor parte del año, ¿ya? Los síntomas afectivos incluyen sentirse triste, desesperado, tener pensamientos de autodesprecio, ansiedad, la habilidad de estado de ánimo, llanto, irritabilidad persistente, ira, aumento de los conflictos interpersonales. Se requiere un gráfico prospectivo del ciclo menstrual para hacer el diagnóstico, ¿no? Y los diagnósticos es con síndrome bipolar, con ansiedad, depresión, desórdenes psiquiátricos, ¿no? Inclusive hipotiroidismo, anemia, diabetes, desórdenes autoinmunes. Según esta lista, hay que hacer el diagnóstico para no todo catalogar síndrome premenstrual o síndrome disfórico, ¿no? Sino también hay que hacer un manejo conjunto con psiquiatría o con psicología. El tratamiento, ¿ya? El tratamiento siempre va a ir enfocado a mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, tiene que hacer un cambio de estilo de vida. Por ejemplo, dieta, ¿ya? Tiene que haber un aumento del consumo de carbohidratos, ¿ya? Suplementos, mantener el calcio, la vitamina B6, tiene que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos durante la mayor parte de los días de la semana, mínimo 3 días a la semana. Se considera ejercicios aeróbicos, inclusive vemos caminata o baile, también es una buena manifestación para esto, ¿no? Otros ya masaje, yoga, acupuntura, ¿no? Y terapias de relajación, ¿ya? Ese prácticamente es el manejo de un síndrome premenstrual, es un manejo conjunto con psicología o con psiquiatría. ¿Ya? Dentro del agente farmacológico, si nos vamos a dar cuenta, son prácticamente casi similares a un tratamiento de un manejo psiquiátrico, ¿no? Lo de primera línea son los SIRS,
que damos sertralina, ¿no? Fluoxetina, de segunda línea el alprazolam, ¿ya? Hay estudios que mencionan dosis continua, dosis intermitentes, ¿no? Si la dosis intermitente no es efectiva a los 3 meses, se debe dar una dosis continua. Debe empezar con una dosis mucho menor que para una depresión mayor, y el inicio de acción es entre 1 o 2 días. Ningún SIRS ha demostrado ser mejor que otro. Si a los 3 meses de tratamiento requieren los síntomas, si siguen o persisten, se requiere terapia persistente. 15% de este tipo de mujeres tienen efectos colaterales importantes. Ya hay anorgasmia, insomnio, náuseas, cefalea y nerviosismo. Además, el tratamiento puede precipitar reacciones de ansiedad hasta inclusive aumentar el gesto suicida. Así que el manejo tiene que estar bien supervisado. ¿No? Acá tenemos la fluoxetina, son los manejos, ¿no? También podemos dar un tratamiento de supresión hormonal, ¿no? Eso lo manejamos con la progesterona. Y sin embargo, no ha demostrado una mejoría significativa para pacientes con síndrome premenstrual o síndrome disfórico. Los anticonceptivos también podrían considerarse beneficiosos al inhibir la ovulación. Estos ayudan principalmente con los síntomas físicos, como el dolor de mamas, la hinchazón, el acné, trastorno del apetito, ¿no? Y se considera etiniestrenol de 30 con drospirenol de 3 miligramos, ¿no? Como anticonceptivo. Los AINES también calman el dolor, pero puede dar diarrea, puede dar intolerancia a calor, cólicos. Aquí se consideran el ácido fenámico, naproxeno, que son buenos para el dolor. También se han considerado diuréticos, ¿no? Un diurético ahorrador de potasio, como la espironolactona, ¿no? Y hay que evitarlos porque nos pueden dar una deshidratación o una diarrea. También podemos dar bromocriptina si la mastalgia es muy severa, ¿no? Para matar eso. O agonista de la GnRH, como Leuprolide, ¿no? Los agonistas están un poco limitados la duración de su uso por su efecto adverso, que me da una disminución excesiva del estrógeno, por lo tanto la mujer, entre comillas, como que se envejece, ¿no? Es como una mujer de 30 años si tuviera casi 50. Y el riesgo de osteoporosis, ¿no? Ya un tratamiento más radical, como un tratamiento quirúrgico, sería la oforectomía bilateral con o sin esterectomía, en pacientes quienes el tratamiento médico ha fallado. Hay pacientes que eligen esto porque el dolor es tan severo, la depresión es tan severa, los rasgos suicidas ponen en peligro a la vida del paciente, que deciden esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de determinar un régimen de tratamiento para cualquier paciente. Aquí, en estos casos, el manejo, como dije, es conjunto a un síndrome disfórico, ¿no? Porque no solamente lo manejamos nosotros, sino también con psiquiatría. Hay una cantidad de síntomas del síndrome premenstrual y no es sorprendente que hay que individualizar cada caso. Cada tratamiento para cada paciente puede ser individualizado. Muchas de las terapias mencionadas ofrecen alivio a la mayoría de los síntomas y esperanza para muchos pacientes, pero para otros no. Y a veces el mismo tratamiento para uno no es efectivo para el otro paciente. Muy bien, aquí hemos terminado, ¿no? Las preguntas, si tienen algunas preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, acá tengo algunas preguntas. ¿No se puede activar los micros? Bueno, alcen la mano para activar los micros. A ver.